Hello and welcome to this lesson. This is week number 15 and today we're going to talk about video games. Bienvenidos a la clase del día de hoy, correspondiente a la semana número 15. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de videojuegos o video games. Para esto necesitan completar las páginas 73 y 74 de su libro del estudiante y vamos a discutir un par de ideas en el video, cómo realizar el proceso de escritura y también vamos a dejar algunas ideas pendientes para revisar en la hora de Skype. Entonces, para comenzar, vamos a revisar un par de preguntas en la página 72 de su libro del estudiante. No es necesario que hagan la parte del audio, ¿ya? El objetivo del día de hoy es revisar el proceso y los pasos del proceso de escritura, ¿ya? Por lo tanto, vamos a comenzar acá, pero no es necesario que hagan el listening. Entonces, comenzamos con esta parte que dice Think Critically, donde tenemos algunas preguntas, ¿ya? Do you know any person who might benefit from playing video games and who? And how often do you play video games? Or how does playing video games affect your own life? Discuss this question with the whole class. Vamos a discutir esta pregunta durante la hora de consultas, la hora de clase que viene inmediatamente después de esto. Y vamos a comenzar con esta pregunta. Si conocen alguna persona que se beneficie de jugar videojuegos. Los videojuegos son bastante controversiales. Quienes hayan jugado ya saben que hay un montón de tipos diferentes, un montón de plataformas diferentes donde uno puede jugar, ¿cierto? Hay videojuegos que han ganado incluso premios, ¿cierto? Depende mucho de la tecnología que había a mano cuando se desarrollaron, como las características del juego, en fin. Entonces, lo importante de acá es pensar si es que hay algún beneficio, ¿ya? Mucho se habla de que los videojuegos, por ejemplo, que hacen que los jóvenes sean más violentos o que desarrollen hábitos que no son muy beneficiosos para su salud, ¿cierto? El sedentarismo, etcétera. Pero últimamente también se ha hablado de algunos beneficios que podrían traer los videojuegos. También se habla de los e-games, ¿cierto? Y de algunas plataformas donde se pueden jugar ciertos videojuegos, los cuales permiten accesar a torneos, los cuales permiten, por ejemplo, crear equipos y ganar dinero o tener una carrera como lo tienen, por ejemplo, los futbolistas profesionales, ¿cierto? Entonces vamos a tener eso en mente, de cómo se podría beneficiar una persona de jugar videojuegos y si ustedes han jugado alguna vez algún tipo de videojuego o no, ¿ya? Entonces, para eso vamos, o sea, tomando esa idea, vamos a volver acá a la página 73, donde es necesario que vayan tomando algunas notas. Tienen este espacio acá para tomar algunas notas acerca de las preguntas que recién les hice. Si es que hay algún beneficio de jugar videojuegos, if there's any benefit or something to take from it, if you play video games and if you think they can be beneficial for some type of people, for example. Si creen que pueden ser beneficiosos para algún tipo de persona y también si ustedes han jugado videojuegos. Algunas otras ideas que se les vengan a la mente con este tema también las pueden anotar en este espacio, ¿ya? Luego acá salen algunas palabras, ¿ya? Por ejemplo, development, difficult, disabled, determined, decide y destiny, que podrían tener que ver con el uso de videojuegos, con algunas características de los videojuegos. También usa la palabra disabled, ¿cierto? Hay muchas personas que son disabled o que tienen a disability y pueden, en este caso, jugar videojuegos o puede ser beneficioso para ellas, quizá, ¿cierto? También abajo tienen algunas ideas, ¿cierto? Y les piden que piensen acerca de advantages y disadvantages, ventajas y desventajas de jugar videojuegos, ¿ya? Pueden usar alguna de estas ideas, por ejemplo, video games are addictive, video games help solve problems, video games increase creativity, or video games promote motor coordination, la coordinación motora, ¿cierto? Video games promote sedentarism, sedentarismo, promueven. Video games avoid socialization. Video games are violent. Video games promote independence. Estas ideas no necesariamente son hechos, ya son simplemente ideas, son opiniones, ya que les dan acá y ustedes es importante que piensen y reflexionen un poco acerca de si están de acuerdo. Do you agree with these ideas? Do you disagree with these ideas? And to what extent? Que piensen si
están de acuerdo con estas ideas o no, y en qué grado, ¿cierto? Pues, por ejemplo, quizá yo estoy, no sé, parcialmente de acuerdo con que los videojuegos son violentos. Hay videojuegos muy violentos. Y sí, a lo mejor en mi opinión podrían instar a la violencia en ciertos escenarios, sobre todo cuando esos videojuegos los juegan niños que son muy pequeños y que no pueden reconocer bien todavía la ficción de la realidad. Por ejemplo, esas ideas las van a ir poniendo acá, ¿ya? Y con esto van a crear un diálogo, ¿ya? Eso les voy a pedir que hagan. Acá la idea del libro era que lo discutieran en clase y todo, pero por ahora lo van a hacer como un diálogo. Ya lo van a escribir en su cuaderno de la siguiente manera. Yo voy a usar el espacio de acá, pero ustedes lo pueden escribir en su cuaderno, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer un diálogo entre dos personas. Podría poner, por ejemplo, person A y person B, por ejemplo. Ustedes lo pueden usar con nombres, ya el nombre de ustedes y de un compañero. Lo pueden hacer en parejas o también en grupos de tres, como ustedes quieran. Ya la idea es que no lo hagan solos, pero si no tienen con quién hacerlo, también está bien. Ya grupos hasta 3 personas. Entonces, person A, por ejemplo, podría preguntar algo así como, ¿Do you play video games? Y la otra persona podría decir, No, I don't like video games. Video games because they are too violent. No, no me gustan los videojuegos porque son muy violentos. Y ya acá tienen una situación, ¿cierto? Que podría ser interesante de desarrollar en un diálogo. ¿Ya? La idea, pueden tomar las mismas ideas que están acá, ¿cierto? Que incrementa la creatividad a lo mejor, hacer un argumento a favor de los videojuegos, o decir que son adictivos y hacer un argumento en contra, ¿cierto? En este caso a lo mejor yo voy a hacer un argumento a favor, o voy a establecer un argumento a favor y voy a tratar de exponer mi punto de vista como persona A la persona B, tratando de exponer por qué no son demasiado violentos, a lo mejor. O también podría tomarlo desde el otro punto de vista, que la persona B que haga o que establezca su punto diciendo que son muy violentos con algunos ejemplos, ya como ustedes quieran. La idea de este diálogo es que sea por lo menos 100 palabras, 100 words, que sea en English, por favor, que sea en inglés y que siga los pasos que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Recuerden que es necesario que sean por lo menos 2 personas para que sea un diálogo y tiene que discutir este punto acerca de los videojuegos usando cualquiera de las ideas que aparecen aquí en la página 74 o otras ideas que ustedes quieran. Entonces, acerca del proceso de escritura, ¿qué podemos decir acerca de ese proceso? ¿Cómo van a comenzar? Una buena idea es comenzar con un brainstorming. Si trabajan en grupos, por eso les decía que lo mejor sería que trabajaran en parejas. Si no, lo pueden hacer también solo. Brainstorming es una lluvia de ideas. Ya es parte o el primer paso, si ustedes quieren, del proceso de escritura. La idea es que puedan ir recogiendo diferentes problemáticas y recogiendo diferentes ideas de diferentes personas, ¿cierto? O de ustedes mismos si están solos también, para ir formando más o menos un argumento. Por ejemplo, si yo les digo la palabra videojuegos o video games, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Si ustedes ponen, por ejemplo, la palabra video games, a lo mejor a alguien se le viene a la cabeza la palabra violento. O, por ejemplo, la palabra entretenido, o la palabra tecnología, o no sé, a lo mejor un dibujo, o a lo mejor un nombre de un videojuego, por ejemplo, God of War, no sé. Y todas esas ideas las van escribiendo. La idea es que los vayan anotando todo sin ningún orden particular y eso ya es una lluvia de ideas. Luego van a tomar esa lluvia de ideas y la van a organizar, ya como por ejemplo en un organizador gráfico. En este caso, este organizador gráfico es acerca de comer más saludable, ¿cierto? Tenemos acá las causas y los efectos. Tenemos acá otro donde tenemos el tema principal y tenemos subtemas, 4 subtemas, ¿cierto? Por ejemplo, los videojuegos podría poner, y acá podría a lo mejor poner 4 videojuegos diferentes, ¿ya? Y luego agregar detalles de cada videojuego, ¿cierto? La idea de esto es organizar las ideas de la lluvia de ideas
de una manera, por ejemplo, causa y efecto, de manera cronológica o diferentes tipos de videojuegos, tema y subtema, como ustedes quieran. Pero la idea es que los vayan organizando en grupos, ya los vayan agrupando de alguna manera para darle sentido a lo que están haciendo. También si son más creativos pueden hacer un dibujo, por ejemplo, y a lo mejor organizar sus ideas en ese dibujo, ¿ya? Algún dibujo que tenga sentido para el videojuego que están hablando. Si es un solo videojuego, a lo mejor podrían hablar acerca de los personajes, del setting, que es donde está, por ejemplo, de la calidad de la imagen, de la música, del autor o de la franquicia, por ejemplo. Podrían hablar de un solo videojuego o los videojuegos en general, etcétera, como ustedes quieran organizar sus ideas. Luego van a comenzar a escribir un draft, que es un borrador. En este borrador la idea no es que sea perfecto, sino que es que comiencen a escribir. Ya no hay nada más atemorizante que la página en blanco, sobre todo en otro idioma. Entonces, la idea de esto es que escriban simplemente. No se fijen bien si tienen ortografía perfecta o la letra más bonita o si está todo muy coherente. Ya simplemente escriban, ¿ya? Pueden hacer una lista de ideas, pueden escribir sus notas, no necesariamente que sean un escrito perfecto, ¿cierto? Esto es un borrador, un primer ensayo. Y luego van a comenzar ya a editar y revisar. La idea es que si trabajan en pares, por ejemplo, que tenemos el estudiante A y el estudiante B, que el estudiante A le pueda pasar lo que escribió al estudiante B y luego el estudiante B le pasa lo que escribió al estudiante A. De esa manera ustedes pueden revisar el trabajo de su compañero. Ya por eso de verdad que eh, ayuda mucho que lo hagan en pares. Y el estudiante que revisa va a poder decir, ya, esta parte para afuera porque no funciona, a lo mejor no entendí esa idea, voy a poner una pregunta, a lo mejor voy a cambiarlo de lugar, ¿cierto? Porque a lo mejor va mejor acá, quizá hay una palabra mal escrita, hay un trozo de texto que es innecesario, ¿cierto? Lo vamos a sacar. Entonces, de eso se trata la edición y la revisión. Si ustedes trabajan solos, lo ideal sería que lo escriban un día y que lo revisen otro día, porque así por último lo van a ver con ojos más frescos, ¿cierto? Finalmente, necesito que lo envíen ya al correo de consultas de su curso, el de siempre, y que sí o sí, por favor, pongan los nombres de los participantes, ¿ya? En el asunto, names, y también que pongan la semana, esta es la semana número 15, y que pongan que es de inglés, ¿ya? Porque si no, yo no lo voy a encontrar nunca el correo. Entonces, en el asunto van a poner los nombres de las personas involucradas, semana 15 o S15 como quieran, y también van a poner la asignatura, que sería inglés en este caso, ¿ya? Para finalizar, solo quiero recordarles que tienen que realizar las tarjetas que les pedí para recordar los verbos, ya los verbos irregulares. Yo ya les mandé una lista y les mandé una foto de cómo, o un diagrama si quieren verlo así, de cómo quiero que queden las tarjetas más o menos. Ustedes pueden igual agregar su propia creatividad y si les resulta más fácil hacer, no sé, otro tipo de ayuda, memoria para aprenderse los verbos, también está bien. Ya solamente es una idea, pero si no tienen una mejor, van a tener que usar esa. Entonces, por ejemplo, para esta clase vamos a revisar los primeros 4 verbos de esa lista, para que también anoten cómo se pronuncia. Tenemos la forma infinitiva, pasado simple y pasado participio. Vamos a llamar a la forma infinitiva B1, la forma pasado simple B2 y la forma participio B3. ¿Por qué? Para que las personas que tienen una memoria más visual y se la aprenden como lista, se acuerden de cuál es cuál. A lo mejor no se van a acordar si esto era participio o no, pero si se acuerdan que estaba en la columna número 3, columna 1, columna 2, columna 3, a lo mejor van a acordarse que es participio. Ya es una ayuda de memoria nomás. Entonces, tenemos be, que significa ser o estar, become, que significa convertirse, begin, comenzar, y break, romper. Entonces, vamos a ir uno por uno. Be, was, were, been. Become, became, become. Begin, began, begun. Break, broke, broken. La diferencia, por ejemplo, entre usar was y were, que was lo usamos para una persona y were lo usamos para más de una persona, singular y plural.
Si se fijan acá, become es súper fácil porque solamente cambia una vez y cambia una pura letra. Begin puede ser un poco más difícil, pero si se fijan, lo único que cambia acá es la vocal, la segunda vocal, ¿ya? Y acá en break, break, broke, broken, se agrega la EN al final, ¿ya? Ahí pueden ir desarrollando algunas técnicas para aprendérselo. Lo importante es, de esta clase, tienen que enviarme el diálogo hablando acerca de los videojuegos, si es que son importantes, si es que son buenos, si es que son malos, algunos beneficios, como lo hablamos. Y también tienen que realizar estas 4 tarjetas para esta semana. Si quieren pueden realizarlas todas de una vez, pero yo solamente les voy a ir pidiendo 4 por semana. Y les voy a ir preguntando cómo las hicieron, a lo mejor me las muestran, en fin. Entonces, apréndanse estos 4 verbos en su forma V1, V2, V3 y también recuerden cómo se dicen en español. Y nos vemos en un ratito en la clase de Skype para discutir acerca de los videojuegos. ¿Okay? Si tienen alguna sugerencia de videojuego, también pueden traerla. Ok, thank you very much and see you next time.